Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Tenemos nuevamente de invitado al doctor Ignacio Tarona. Les recuerdo que él es médico cirujano graduado de la Universidad Central de Venezuela, magna cum laude, especialista en cirugía general y en cirugía oncológica, egresado del oncológico Luis Racetti, cirujano de trasplante hepático, además es fellow en cirugía mínimamente invasiva de colon y recto. Adjunto del servicio de vías digestivas del oncológico Luis Racetti y actualmente se desempeña como médico adjunto de urgencias del MD Anderson Cancer Center Internacional de Madrid y además es médico adjunto de urgencias del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Bienvenido, Ignacio, nuevamente a esta segunda parte de cáncer colorectal. Gracias, Alejandro. Nuevamente es un placer para mí aceptar tu invitación y para continuar con tu programa en esta segunda parte que vamos a ver ya diagnóstico y tratamiento de cáncer colorectal. Ok, yo voy a hacer una declaración de conflicto de interés para aclarar que el doctor Ignacio Tarona no tiene ninguna relación con ningún laboratorio, industria farmacéutica, solamente trabaja de manera independiente para dos hospitales. Es bueno hacer esa aclaratoria porque vamos a hablar algo de tratamientos y es bueno que la gente lo sepa. Bueno, ya una vez dicho esto, fíjate, habíamos hablado la semana pasada sobre factores de riesgo, sobre los síntomas, sobre las medidas de prevención y ahora vamos a hablar de el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el cáncer colorectal? Bueno, mira, ya para repetir nuevamente un poco las pautas, ¿no? En primer lugar, tenemos que clasificar a la población de riesgo y no riesgo. Y para definir, para ser preciso, la población de riesgo es aquella población que ha tenido un primer familiar consanguíneo con cáncer colorectal y estos pacientes entonces se tienen que estudiar básicamente 10 años menos que la población de no riesgo, es decir, empezar sus estudios de colonoscopia básicamente para ver todo el tracto del intestino grueso, el recto y el colon desde los 40 años. Y la población de no riesgo se estima que empieza tanto en hombres como en mujeres a partir de los 50 años. Entonces, el pilar fundamental para diagnosticar el cáncer de colon es la colonoscopia. Si bien hay estudios que en masa se hacen, sangre oculta en heces o la prueba de Guayaco, etcétera, realmente desde el punto de vista práctico lo que hacemos es la colonoscopia. Ajá, pero te pregunto, ¿existe algún marcador tumoral? O sea, alguna prueba de laboratorio, como existe en el caso de cáncer de mama, que tú puedas realizarla en una persona, ¿existe algún marcador tumoral? No, sí existe un marcador tumoral para el cáncer de colon, que es el antígeno carcinoma embrionario, o el CEA, pero no es diagnóstico. Ok. Es decir, nosotros no podemos hacer de screening a una población o decirle a un paciente, mira, hazte el antígeno carcinoma embrionario para decir si tienes o no cáncer de colon. Eso se usa es para pronóstico y seguimiento del paciente una vez que tenga el cáncer, pero no para diagnóstico. Perfecto. ¿Y qué hay de los estudios de imágenes? Por ejemplo, ecosonograma, tomografía, resonancia magnética, PET scan, radiografías de tórax. Bueno, eso sí lo tenemos que organizar un poco en el sentido que una vez que hagamos el diagnóstico ya con biopsia que dice adenocarcinoma de colon, entonces tenemos que dividir si es colon o recto. Por ejemplo, hablando de colon, evidentemente a ese paciente se le hacen estudios de extensión. Básicamente se hace una tomografía, lo que se llama un TAC body, una tomografía prácticamente de todo el cuerpo para ver si hay enfermedad a distancia. Porque el colon, como dijimos la vez pasada, pues el sitio más frecuentemente de donde da metástasis es el hígado, pero puede haber metástasis pulmón, cerebro o inclusive en el retroperitoneo. Entonces estos pacientes y la radiografía de tórax, pues previo a la tomografía, pero si hacemos tomografía, pues prácticamente la radiografía de tórax pasa a un segundo plano. Ya si hablamos de un cáncer en el recto, los estudios de imagen son diferentes. Porque, por ejemplo, anteriormente nosotros hacíamos todo paciente que tiene una lesión en el recto, adenocarcinoma, un eco transrectal. ¿Por qué? Porque la ecografía transrectal me va a dar a mí, me precisa la infiltración de la lesión circunferencial en el recto
y además que eso que me da una clasificación ultrasonográfica. Sin embargo, en los últimos años, la resonancia magnética nuclear de la pelvis, específicamente del órgano del recto, pues ha suplantado en ver cosas mucho más finas con test de difusión que se hacen a nivel de la pared del recto e inclusive identifica si hay ganglios en el mesorrecto, metastásicos o no, si están agrandados o no. Entonces, hoy por hoy, la resonancia magnética es de elección en un paciente con cáncer de recto para el estadiaje. Igualmente, a estos pacientes se le hace TAC body para ver todo si hay enfermedad a distancia. Y la rectoscopia, ¿no? Por supuesto, se supone que ya hemos hecho el diagnóstico y estos estudios son necesarios para llegar a un estadio de la enfermedad y clasificarlo en el TNM, que el T es la penetración de la enfermedad en la capa del órgano, sea el colon o sea el recto. La N son los ganglios, si lo podemos ver por imagen, si están afectados o no. Generalmente se ven si está aumentado de tamaño y las características del ganglio que sea más tumoral que inflamatorio, etcétera. Ya desde el punto de vista radiológico hay una alta sensibilidad con la resonancia para definir cuando hay, así sea un ganglio de 5 milímetros o 10 milímetros, se sospecha que es maligno más que benigno, ¿no? ¿Y cuántos estadios hay? Entonces, tanto en uno como en otro hay 4 estadios que van del 1 al 4. El estadio 1 es el más precoz, en donde la lesión, sea en el colon o sea en el recto, digamos que ha penetrado poco la pared del tubo, del órgano, solamente la mucosa y la submucosa. Y los ganglios son negativos, no los vemos. Inclusive hay un estadio clínico imagenológico que puede cambiar después con el patológico que voy a explicar después cuando se haga la cirugía. Entonces, el estadio 2 es cuando tenemos un T1 o un T2, es decir, el tumor infiltra la pared del órgano hasta la muscular de la mucosa, que es una capa un poquito más profunda que la que dije anteriormente, pero siempre teniendo ganglios negativos. Porque cuando ya aparece un ganglio positivo, que lo vemos por una resonancia o patológico, ya efectivamente pues el paciente pasa a un estadio 3. O sea, cualquier T con un N1 o con un ganglio o más de un ganglio positivo, ya un estadio 3 de la enfermedad. Y el estadio 4 es cuando hay metástasis a distancia, principalmente el hígado, puede ser pulmón o puede ser retroperitoneo, etcétera, ya un estadio avanzado de la enfermedad. Es lo que vamos a ver con los estudios de imágenes, como que ya tú dijiste. Sí, sí, sí. Ahora mira, ya como tenemos diagnosticado el cáncer de colon, entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Va a variar dependiendo de ese estadio, el tratamiento quirúrgico. Y Sí. va a variar además si está localizado en el colon o en el recto. Es una pregunta con varios puntos, pues. Sí, vamos a hablar primero del colon. Y en el colon vamos a clasificar, digamos, el tratamiento según el estadio y según dónde se ubica la localización también del colon. Porque la vez pasada dijimos pues, que el colon, había un colon derecho y un colon izquierdo. El colon derecho está básicamente en el hemiabdomen derecho, donde está el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático hasta la mitad derecha del colon transverso. Es como dándole una vuelta completo a la parte abdominal. Y el colon izquierdo es la mitad izquierda del colon transverso, el ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide hasta el recto superior. Ahí hay una definición que se llama la unión recto-sigmoidea, que la unión recto-sigmoidea es cuando termina el sigmoide y empieza el recto superior, eso se trata como colon y no se trata como recto. Que digamos, si vamos desde el punto de vista práctico y le hacen una endoscopia, una colonoscopia a un paciente y tiene una lesión, por decirte algo, a 20 centímetros, entre 15 y 20 centímetros de lo que se habla de la margen anal, eso es más o menos la unión recto-sigmoidea. Y eso se trata como colon. Entonces, después que nosotros hacemos los exámenes de extensión y vemos que no hay metástasis a distancia, que es un estadio 1, 2 o inclusive 3, sin metástasis en el pulmón, sin metástasis en el hígado y sin metástasis retroperitoneal, pues ese paciente con cáncer de colon debe ser operado.
La primera aproximación de esos pacientes es la cirugía. Entonces, ¿cuál es la cirugía? Se llama una hemicolectomía radical. Si el tumor está del lado derecho, se llama hemicolectomía radical derecha, y si está del lado izquierdo, hemicolectomía radical izquierda, que las hay extendida y no extendida, si se hace más o menos. ¿Qué significa el término radical? Porque hay gente que le quitan la mitad del colon por divertículo, pero es muy diferente la operación, una operación oncológica a una operación benigna. En este caso, el término radical significa que hay que extirpar junto a la lesión primaria del colon los ganglios que drena esta lesión. Y la pieza quirúrgica, digamos, lo que saca la mitad del colon, sea derecho o del lado izquierdo, tiene que tener por lo menos 12 a 13 ganglios para que, digamos, que una cirugía R0 o una cirugía eficiente para buscar la curación de la enfermedad. ¿Cómo se hace este tipo de cirugía? Hay varias modalidades. Está la cirugía abierta o convencional por laparotomía y está la cirugía mínimamente invasiva, que a su vez incluye la laparoscópica y la cirugía robótica. Entonces, generalmente, pues, la tendencia mundial en países donde se tiene toda la tecnología es hacer la cirugía laparoscópica. De hecho, ya hace más de 10, 15 años han demostrado los estudios europeos de diferentes partes de Europa, ingleses, italianos, españoles, que la morbimortalidad de operar al paciente abierto u operarlo por laparoscopia es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente pues no tiene la incisión grande, menos dolor postoperatorio, menos complicaciones postoperatorias, etc. Y se ha demostrado que, desde el punto de vista con la buena curva de aprendizaje, las piezas quirúrgicas son similares entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Entonces los resultados a mediano y largo plazo son iguales. O sea que está aceptado hoy en día la cirugía laparoscópica en cáncer de colon. Pero fíjate, una pregunta. Hemicolectomía significa que le vas a sacar la mitad del colon. Sí, sea del lado Completo. derecho, O del sí, lado izquierdo. sí, o del lado izquierdo. Así la Por lesión ejemplo, porque la lesión está en un solo sitio en el colon. sí, pero Eso hay implica que un tienes que término, quitar la mitad de ese colon. sí. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Porque si la lesión, por ejemplo, está en el lado derecho, que está en el colon ascendente, el colon tiene más o menos, en total, desde el ciego hasta el recto, 1,20 m, 1,5 m más o menos, que puede llegar un poquito más. Entonces, si tú tienes una lesión en el colon ascendente, de cada lado de la lesión del tumor, tienes que darle 10 centímetros. O sea, 10 centímetros proximal y 10 centímetros distal, para tú decir que los márgenes están libres de enfermedad. Y eso, además, del punto de vista técnico-quirúrgico, implica e incluye resecar, digamos, de una manera romboidea, la cantidad de ganglios que tienes que extraer con la pieza. Entonces, claro, cuando tú sumas, eso son más de 20, 30 centímetros más o menos. Por eso se dice que más o menos la mitad del colon que de un lado o de otro lado. Ok, perfecto. ¿Y si es estadio 4? Bueno, eso cambia ¿Aún un poco hacen la la... cirugía? Sí, eso cambia. Es diferente que sea un estadio 4 con metástasis hepática Ok. solo o con metástasis hepática más pulmón. Entonces, vamos a poner un siguiente caso clínico. Un paciente que viene porque tiene rectorragia, se le hace una colonoscopia y se le consigue un tumor en el colon sigmoide. Biopsia, adenocarcinoma. Se le hace el TAC body y se consigue metástasis hepática. Ese es un primer caso. Ok. Entonces, esos pacientes han pasado históricamente por dos procedimientos. El primero es, le operamos, hay que ver si los estudios de imagen del hígado, si esas lesiones en el hígado se pueden operar o no. Entonces, tiene un primer grupo que tú dices, bueno, este paciente tiene dos lesiones en el hígado que se las podemos resecar, eso se llama metastasectomía. Entonces, el paciente va a cirugía, se le opera el colon, se le quita la mitad del colon y se le operan esas dos lesiones en el hígado,
¿verdad? Y después, pues, se le da tratamiento adyuvante. Ese es un protocolo de tratamiento. El otro protocolo para este mismo paciente, y dependiendo del centro, inclusive teniendo lesiones resecables del hígado, es que si el paciente no está complicado, no está obstruido, ni está sangrando, ese paciente va a quimioterapia primero. Es decir, ¿por qué? Porque hay estudios en los cuales, ahorita con la nueva protocolo de quimioterapia, que son terapia target e inmunoterapia, es mejor ver la reacción del tumor in vivo a la quimioterapia que después que tú operas y sacas el tumor. Entonces, un paciente que no está complicado, no está obstruido el sigmoide y tiene 2 lesiones en el hígado, ese paciente le das quimioterapia. Si ese paciente tiene una buena respuesta a la quimioterapia, tanto en el hígado como el primario, tiene mejor pronóstico que el que no la tiene. Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy en día? Hacer eso. Eso último que te estoy diciendo. Se le da primero quimioterapia al estadio 4 y después se opera. Y luego otra vez quimioterapia. Okay. ¿Y si tiene metástasis en pulmón además? Ajá, entonces también depende, porque hay un concepto que se llama oligometástasis. Hay que ver si son menos de 3 metástasis o más de 3 metástasis. Es decir, tú puedes tener pacientes en los cuales tienen 2 metástasis en el hígado y una metástasis en el pulmón. Es un estadio 4, una enfermedad avanzada. Lo lógico es darle primero quimioterapia. Ese paciente responde, ese paciente inclusive le puede hacer la resección de la metástasis hepática y la resección de la metástasis pulmonar, o sea, operarle también la lesión en el pulmón. Inclusive, hay otro grupo de pacientes que se puede presentar obstruido, porque del lado izquierdo las lesiones son como anilladas, estenosantes. Entonces, el paciente viene obstruido. Esos pacientes que vienen obstruidos se le ponen, aquí, por lo menos en Europa, es una tendencia en ponerle una prótesis en el colon, se dilata el tumor, se le da quimioterapia, se ve la respuesta y después se opera por la laparoscopia primaria y se hace la cirugía en el hígado. ¿Y si tiene Que la más metástasis metástasis que la que tú dijiste? bueno, ya es diferente. Ya entonces se pudiera quedar solamente con quimioterapia porque el pronóstico, digamos que va a ser igual y no se justifica la cirugía y se opera solo si se complica. Okay. Pero si tiene, por ejemplo, metástasis en los 2 pulmones y en un estadio muy avanzado, pues no se justifica la cirugía. Ahora, siempre la cirugía implica que yo voy a terminar de por vida con una bolsa de colostomía, o sea, esa bolsa que le ponen a uno para que salgan las heces, mientras que el cirujano espera para hacer una segunda intervención. O, ¿cómo es No, eso? no, Porque, no, no, porque no, de para nada. repente yo entiendo, mucha gente entiende que cirugía de colon es igual a que te pongan esa bolsa de por vida. ¿Eso es cierto? No, no, no. En colon, no tanto. Quizás esa bolsa de por vida es más en recto que en colon. Ok. Pero entonces hablemos de una cirugía programada en colon. Si tú haces el diagnóstico y el paciente no está complicado, ese paciente va a una cirugía electiva de Ok. colon. Y si ese paciente no tiene ninguna complicación, pues tú cortas la mitad del colon, lo que tengas que cortar, se llama una resección, la microlectomía radical, y haces la anastomosis, o sea, vuelves a pegar tubo con tubo, colon con colon, se llama una anastomosis, sea del lado izquierdo o del lado derecho, y ese paciente no necesita bolsa. Ok. Ese Perfecto. paciente queda perfectamente comiendo y evacuando normal. Ahora bien, hay condiciones en las cuales tú tienes que hacer una bolsa o una colostomía. ¿Cuándo? Cuando el paciente viene obstruido, cuando el paciente está complicado. Es Si una emergencia, nosotros pues. operamos, exactamente, una emergencia. Si tú operas a un paciente con una emergencia, con una obstrucción, y pensamos, por decirte un ejemplo, que es un plastrón diverticular y resulta que es un tumor, pues ese paciente sale con una operación de Hartmann, que la operación de Hartmann es una colostomía, y cerrar, digamos, el resto. O sea, tú resuelves la emergencia y después se ve si se puede restituir. Ahora, ¿cuándo hay una bolsa definitiva? Ya lo hablaremos con detenimiento en el tipo de tratamiento quirúrgico del recto. Ok. En una operación que se llama una resección abdominoperineal, que es cuando la lesión en el recto está muy baja, cerca de los esfínteres anales, que no hay más remedio que amputar el ano recto y entonces queda con una colostomía definitiva. Ahora, ¿cómo será mi vida después que me operen? Que me hagan lo que tú dices, Normal. la anastomosis, me quitan el medio colon
tengo que tener algo diferente. En mi vida va a No, cambiar. con respecto a la calidad de vida, es completamente normal. Probablemente al principio, el primer mes, tengas algunos trastornos digestivos en cuando se acomode la parte digestiva. Y hay pacientes que con el advenimiento de la laparoscopia, o sea, la calidad de vida, la recuperación y todo se hace muy rápido y si no hay complicaciones, es completamente normal. Y mis actividades van a No, ser luego la misma. sí, 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 puedes tener. En colon hay mucho menos complicaciones que en recto, Ok. desde el punto de vista de actividades o la parte genitourinaria, la parte sexual, o sea, son diferentes esos conceptos. Y en todos, cuando es estadio 1, que tú dijiste que está limitado al colon, e incluso el estadio 3, que hay unos ganglios ahí, siempre en Ajá. todas estas cirugías van seguidas de terapia adyuvante, o sea, quimioterapia, inmunoterapia o no. No, no, no en todos. De hecho, precisamente el estadio 1 y el estadio 2 en colon que no tiene ganglios positivos y no, estos pacientes pueden quedarse solamente con la cirugía si la Ok, cirugía es suficiente. Es decir, no hay por qué darle quimioterapia. De hecho, estos perfecto. pacientes se observan y si después en el futuro hay una metástasis en el hígado o algo, pues se le da quimioterapia, pero si no, no. Solo se le da quimioterapia al estadio 3 y 4, es decir, cuando hay ganglio positivo, inclusive el estadio 1 es lo que se llama el T2N0. T2N0 que infiltra hasta la muscular de la mucosa en colon sigue siendo estadio 1, ese no recibe quimioterapia. Ya el T3N0, que es estadio 2, ese es discutible y hay que hacer entonces otros estudios que son la inestabilidad microsatelital, que son estudios genéticos, para ver si se beneficia o no de la quimioterapia. De hecho, aquí lo hacen, en Madrid lo hacen todo ese tipo de panel genético, porque de esa manera se ve si hay mutaciones a nivel del DNA, si hay una alta o baja inestabilidad microsatelital en ese grupo de T3N0, porque puede ser que no tenga ganglio, pero resulta que la infiltración llega hasta la serosa, o sea, creció profundamente, pero no hay ningún ganglio positivo. Entonces, ese paciente, si tiene poca inestabilidad microsatelital, se beneficia de no darle quimioterapia porque las curvas de supervivencia pueden demostrar que va bien sin quimioterapia. Okay. ¿Y qué objetivo tiene? El objetivo de la cirugía en los estadios 1 y 2 es curativo. Sí, bueno, a ver, el concepto de cirugía curativa va, evidentemente, yo diría hasta el estadio 3. ¿Por Ok, qué? Porque el estadio 3 que tiene un ganglio positivo o más de un ganglio positivo, si se hace una cirugía resectiva completa sin dejar enfermedad macroscópica, es decir, que el cirujano no ve tumor macroscópico, eso pudiera considerarse una cirugía curativa en un paciente que a distancia no tiene ok. enfermedad. Y por supuesto, ese que tiene, todo paciente con ganglio positivo tiene que ir a quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia va a matar o va a destruir, digamos, las células que quedan rondando en órganos que no vemos, pues. Y la quimioterapia, ¿qué es la quimioterapia y la inmunoterapia? O sea, la terapia adyuvante, ¿en qué consiste? ¿Y cómo Bueno, va a afectar eso durante el transcurso que yo esté recibiendo la quimio y la inmunoterapia? ¿Cómo va a afectar mi vida? a ver, ¿Qué complicaciones tiene? la quimioterapia, como sabemos, en toda la esfera oncológica, son una serie de medicamentos que tienen efectos, y hay diferentes tipos de medicamentos. No es mi campo porque es el oncólogo médico, pero sin embargo conocemos algo que básicamente vemos a los pacientes operados recibirlo. Entonces, la idea es que esos son esquemas en los cuales se le pone un medicamento en la vena al paciente por lo menos una vez cada 21 días, según los esquemas que hay, ¿no? Entonces, dependiendo del esquema, producirá menos o más efectos colaterales. Por ejemplo, que si caída del cabello, diarrea, malestar, etcétera, ¿no? Náusea, vómito, etcétera. Náuseas. Pero las náuseas y los vómitos es lo de menos, porque para eso le ponen antiemético Ok. y le ponen esteroides, y entonces eso hace que no produzca tanto náuseas y vómitos. Quizás es más, pero en colon no se ve tanto como en mama. En mama sí se ve más caída del cabello dependiendo de la quimioterapia. Pero, por ejemplo,
los esquemas clásicos en colon, que son, también hay que ver si tiene o no tiene metástasis hepática, que son, por ejemplo, el que se llama FOLFIRI o FOLFOX, que ya es cuando hay metástasis hepática, que incluye la combinación de 3 o 4 medicamentos, ¿no? Por ejemplo, o tú, si es un paciente que tiene una lesión en el colon con 2 ganglios positivos, pues le puede dar inclusive una quimioterapia tomada vía oral que se llama la capecitabina, que se lo da solamente, y dependiendo de la edad del paciente también, o el 5-fluoracilo. En conclusión, la quimioterapia es un esquema que en colon se da generalmente, si no es por decir el 100%, posterior a la cirugía, que dura entre 4 y 6 ciclos, dependiendo del esquema que le dan y dependiendo de qué tan avanzado es la enfermedad, y que generalmente es bien llevada por el paciente. Ahora bien, hay otros conceptos que tú dijiste, la inmunoterapia, más que la inmunoterapia, la terapia target, que es una terapia, digamos, que va directamente a las células y que altera la señalización de cómo estas células se activan para poder ser más agresivas desde el punto de vista oncológico. Entonces, por ejemplo, hay 2 medicamentos que se usan en colon dependiendo de la determinación de un gen que se llama KRAS y de la familia NRAS y RAS, que estos son genes que están en las células tumorales y se ven si está mutado o no. Entonces, se hace una determinación de esto. Si el gen KRAS está mutado, entonces se le da un tipo de medicamento que es terapia target, como te dije, que se llama bevacizumab. Y si en el caso de que este KRAS no esté mutado, pues se le da otro medicamento que se llama cetuximab. Y así como esto, pues han salido varios, está el panitumumab también, que son medicamentos que han demostrado estos medicamentos. Han demostrado que darle en combinación con la quimioterapia clásica habitual mejora la supervivencia y además que disminuye la recaída, siempre y cuando, digamos, visto con este gen de KRAS. Ahora, con respecto a la inmunoterapia son medicamentos que se usan ya para rescate, no es un protocolo de entrada que se usa, sino que son los casos más avanzados, el paciente que recae o que hace una metástasis de 2 años después, y son medicamentos que se llaman, por ejemplo, ipilimumab, nivolumab y pembrolizumab, que son medicamentos que influyen en el sistema inmune de la persona, activan de alguna manera los linfocitos, los linfocitos T killer, para así como destruyen la bacteria y los virus, pues destruyen también las células tumorales. ¿Y qué hay de la radioterapia? En colon prácticamente casi no se usa la radioterapia. Hay algunos, yo diría una sola indicación de darle radioterapia, y es cuando una lesión, sea del lado derecho o del lado izquierdo, infiltra la pared abdominal posterior, que es la única indicación, pero del resto de la radioterapia en colon no, diferente en el recto. ¿Y existe algún medicamento natural que me pueda ayudar? Mira, la verdad es que No, ¿verdad? no lo hay, no lo hay. Allí ponerse a hablar de cosas no está sustentado por ninguno estudio y yo no conozco. Perfecto. Ahora, una vez que me operan, me hago mi quimioterapia, mi terapia adyuvante, ¿cada cuánto debo yo evaluarme con mi cirujano? Con el doctor Tarona que me operó, me mandó al oncólogo, me hicieron la quimioterapia. ¿Cada cuánto me debo evaluar contigo? Para Bueno, saber si hubo recurrencia, porque puede haber recurrencia del cáncer. sí, claro que sí. De hecho, los pacientes oncológicos los ve un equipo multidisciplinario. Lo ve el cirujano, lo ve el oncólogo médico, pues lo ve el radioterapeuta en el caso tal. Estos pacientes tienen que seguirse, o sea, mientras están recibiendo, a ver, nosotros hasta en el postoperatorio inmediato, los 30 días, lo ve cirugía, le quita las grapas, los puntos, luego sigue con oncología médica, que es le ponen la quimioterapia. Generalmente, después que terminan la quimioterapia, los 4 o los 6 ciclos, vuelve al cirujano con los estudios de extensión. Lo ve tanto el oncólogo médico como el cirujano. ¿Cuáles son los estudios de extensión al principio? Bueno, depende del centro donde estés. Pero tú pudieras, a este paciente, por cierto, el marcador tumoral, hay que hacérselo antes de operarlo para ver el nivel, porque más o menos más de la mitad de los pacientes
pueden aumentar el marcador tumoral, pero hay un tercio y un 40% que puede ser normal, y eso no significa que no lo tengan. Entonces, el paciente que aumentó el CEA o el antígeno carcinoma embrionario, el marcador tumoral, ese paciente hay que seguirlo, porque se supone que cuando tú quitas el tumor, el marcador tumoral baja. Y eso es bueno seguirlo, porque entonces cuando vuelve a subir el marcador tumoral, tú dices, bueno, hay alguna célula en algún lado, hay alguna recaída y hay que buscarlo. Entonces estos pacientes, pues lo vemos después que terminan la quimioterapia, puede ser un marcador tumoral y un eco abdominal, eco hepático con una plaquetora. Eso es en una medicina de nuestros países más latinoamericanos que el primer mundo. Aquí le hacen TAC body de una vez a todo el mundo. O sea, aquí tú lo metes en un tomógrafo y de la cabeza a los pies le hacen una tomografía y bueno, costo-beneficio, al final pues ya estudiaste todo el paciente. Y en el caso de que estos pacientes tengan un aumento del antígeno carcinoma embrionario, el que se puede seguir con pronóstico de antígeno carcinoma embrionario, va a un CT-PET. Va a un CT-PET para buscar dónde marca el foco tumoral de recaída. ¿Y cuál es el pronóstico y las tasas de supervivencia? Mira, esto va generalmente según los estadios, ¿no? Y las curvas de Kaplan-Meier, en todos los estudios, el estadio 1 tiene por encima de 90-95% de supervivencia a 5 y 10 años. El 2, y las curvas van bajando en la medida que los estadios van avanzando. En términos general, global, si nosotros agarramos todos los pacientes en un solo saco, digamos que la supervivencia con la quimioterapia, con el tratamiento adyuvante, con terapia target, está entre 60 y 70%. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que quitar definitivamente el estadio 4, porque el estadio 4, pues ese sí, dependiendo de que si tiene solamente metástasis hepática o incluye metástasis en otro sitio, pues puede caer hasta un 30% de supervivencia a 10 años, ¿no? Ok. Entonces, con respecto ahora vamos a entrar en cáncer rectal. Entonces, lo importante es aclarar lo que Sí. son y que hablamos la semana pasada, los factores de riesgo, las medidas de prevención, todas son iguales en el caso de cáncer de recto. Todas las medidas que hablamos que si era, había el antecedente familiar si había el antecedente de la El familia link. de cáncer de recto, si es hereditario, Sí, si la alimentación, la edad, todo eso es similar en el cáncer de recto al de colon. sí, cuando uno habla de factores de riesgo y medidas de prevención, uno lo incluye como colorectal. Ok, ¿Por qué? Porque la mucosa es prácticamente la misma, las células son las mismas, la carga genética, el ADN, si tienes el síndrome de Lynch o tienes la polipoadenomatosa familiar, así como te sale un pólipo en el colon, te puede salir en el recto. Y perfecto. así como ese pólipo se diferencia en un adenocarcinoma, puede ser en el recto, puede ser en el colon. Eso es prácticamente impredecible. Es decir, hasta allí lo que pueden cambiar un poco son los síntomas. Por ejemplo, En cuando eso hablamos de los vamos, los síntomas. síntomas. Ahí tengo que esperar algún otro síntoma. Puede haber cáncer de recto asintomático. Sí, pero para que tú veas que el cáncer de recto, los síntomas, digamos que son como a veces más rápido que el colon. Ok, ¿Por qué? Porque una lesión pequeña de 2 centímetros que puede sangrar te da más rectorragia más rápida que el colon. Pero el cáncer de recto también tiene otros síntomas que no lo tiene el colon. Por ejemplo, el tenesmo rectal. A veces ¿qué es hay el tenesmo pacientes que tienen. rectal? Ajá, el tenesmo rectal es el paciente que tiene ganas de ir a evacuar o a hacer Ok, deposición y sin embargo no la hace o hace poco. ok, ¿Por qué? Porque el tumor que está en el recto, donde están las terminaciones nerviosas en la ampolla rectal, que implica todo un mecanismo ahí defecatorio, puede infiltrar de alguna manera la pared y las terminaciones nerviosas y esto hace que el paciente sienta la necesidad de ir a evacuar y no lo hace. ok. O inclusive, después que hace la deposición, sigue teniendo ganas de deposición y no. Entonces, esto es un síntoma propio del recto. Ok. Vamos a recordar un poco
la anatomía del recto de manera muy somera, porque es que el recto mide desde la margen anal hasta el recto superior, se dice que aproximadamente 15 centímetros. Inclusive, hay que diferenciar recto de ano. Eso es Entonces, importante. entonces, el ano que va desde la margen anal hasta el anillo pubirrectal, que son los esfínteres, que hace que la persona pueda mantener las ganas de defecar o controle de manera voluntaria, eso se llama canal anal. Y el epitelio del canal anal es completamente diferente al del recto. Y son enfermedades diferentes y tumores diferentes. Eso mide entre 2.5 y 3.5 centímetros el canal anal. Y luego es que viene el recto inferior. Que el recto inferior tiene una mucosa y tiene glándulas. Entonces, allí crece el tumor que se llama adenocarcinoma en el recto, tanto inferior, medio, superior. En cambio, en el canal anal, en el 98% de los casos, crece un carcinoma que se llama de células escamosas o carcinoma epidermoide. Los Es de tratamientos piel, son pues. completos. Es como si fuera de piel. Exactamente, y son completamente diferentes los tratamientos. Entonces, bueno, después por En encima. cuanto al diagnóstico, ¿en qué cambia el diagnóstico? Y háblame algo del tacto rectal, algo temido, Ajá, muy temido por por, los pacientes. claro, por eso, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con rectorragia, pues lo primero que hay que hacer es un tacto rectal. ¿Qué te Porque aporta un con tacto rectal? Hoy en entonces, día que tenemos eco, que tenemos tomografía, resonancia, ¿es necesario realmente hacer un tacto rectal? ¿Qué te si es, aporta el si es examen? necesario, nosotros como Sí. médico y como examinadores, si es necesario, y más en los cirujanos también, cualquier médico general, porque muchas veces no necesitas ser cirujano para hacer un diagnóstico de un tumor en el recto. Entonces, el tacto rectal te aporta varias cosas. En primer lugar, identificar en los primeros 8 o 10 centímetros de recto o de ano recto si tienes la lesión. Entonces hay una semiología del tacto rectal, entonces donde tú tienes que ver toda la circunferencia de la pared del recto, de manera que tú tienes que tocar si tocas algún tumor o alguna lesión allí. Entonces, bueno, aparte de eso, nosotros en cirugía, pues tenemos que identificar esta lesión a qué distancia está, y eso lo hace solamente por tacto rectal. No me lo dice la resonancia y no me lo dice el ecotrarrectal. ¿A qué distancia está ese tumor de el anillo pubirectal o el esfínter externo? ¿Por qué eso es importante? Porque de eso va a depender la cirugía que se le hace al paciente. Lo que tú preguntabas antes, si se queda con una colostomía definitiva o no, si se hace una resección anterior baja o se hace una amputación abdominoperineal. Entonces, esos son los datos importantes del tacto rectal. Y lo otro muy importante es ver si el paciente es continente o no. ¿Por qué? Porque si el tumor está en el recto inferior o cerca del recto inferior e infiltra los esfínteres y el paciente tiene incontinencia, sea a aire o defecatoria, pues con la sencilla maniobra de decir al paciente que apriete el dedo, nosotros podemos tener una idea si esos esfínteres funcionan o no funcionan. Esas son cosas del tacto rectal. Y luego tengo lo que se llama la proctoscopia, el eco Sí, endorrectal, que son a ver, específicos para el recto, pues. claro. Allí, más que prostoscopia, hacemos colonoscopia. ¿Por Ok. qué? Porque nosotros, en un paciente que tiene una lesión en el recto, queremos ver todo el colon. Exactamente. Porque hay pacientes en los cuales tienen dos lesiones. Tú puedes tener una lesión en el recto y otra en el colon sigmoide. Entonces hay que ver todo el colon. Entonces después, una vez que nosotros biopsiamos esa lesión en el recto, pues sí, una vez que diga adenocarcinoma, pasamos al siguiente paso. Como te dije, hoy en día el estudio de imagen sine qua non más importante es la resonancia. La resonancia nos va a decir la penetración del tumor y nos va a decir si hay ganglio o no sospechoso. O sea, nos da un estadiaje. ¿Para qué es eso? Porque en base a eso nosotros tenemos que decidir el tratamiento. Si el paciente va primero a cirugía o va a neoadyuvancia. En nuestra práctica, pues cuando yo estaba en Venezuela, nosotros hacíamos el eco transrectal.
Inclusive lo hacíamos solo o con resonancia, porque a nosotros históricamente pues nos ha dado buen resultado el eco transrectal, pero los estudios hoy en día pues se hace la resonancia. Entonces el eco junto con la resonancia nos da el estadio de la enfermedad cuando estos pacientes van a ser tratados con cirugía de entrada o con neoadyuvancia. Y los estadios son igualitos que el cáncer de colon. Ajá. Cambia en algunas cositas, pero son Ok. similares. Solamente cambia, como te dije, el recto tiene un recto inferior, que son los primeros 5 centímetros, que está cerca del anillo pubirrectal, luego otros 5 centímetros que se llama recto medio y luego otros 5 centímetros que se llama recto superior. Entonces, los 10 centímetros, que es recto inferior y recto medio, no tiene peritoneo, o sea, no tiene serosa. Tiene, entonces, claro, ahí tienes la mucosa, la submucosa, el músculo, que es la muscular, y luego, al no tener serosa, tiene directamente una grasa que tiene ganglio que se llama mesorrecto. Entonces, estos pacientes tienen, si el tumor llega hasta la muscular, no, la serosa no actúa en el colon como barrera. En cambio, aquí no actúa como barrera de la célula. Y entonces, esa célula va más rápido a los ganglios del mesorrecto. Por eso es que el mesorrecto es parte fundamental en la cirugía de este tipo de tumores en el recto. Y en cuanto a la cirugía, como tú dijiste, habitualmente el que se le hace cirugía, bueno, se le hace cirugía a todo el que tiene cáncer de recto, pero termina con una bolsa de colostomía de por vida. No, No, para no tiene nada. por qué. No, para nada. ¿Por Es qué? más, es más, cada vez terminan menos Ok, con las técnicas quirúrgicas avanzadas. La única condición para que un paciente termine con colostomía definitiva. definitiva es que el tumor esté infiltrando los esfínteres Ok, externos, los voluntarios, que el paciente esté incontinente ok. y no haya tenido buena respuesta a la quimioterapia y radioterapia preoperatoria o lo que se llama neoadyuvante. Del resto, por encima de 1 centímetro, es decir, cuando digo por encima, significa como cefálico, hacia la cabeza, un tumor que yo tenga un margen distal por lo menos de 1 centímetro, ese paciente se puede hacer una resección anterior baja o ultra baja con las autosuturas que tenemos, una cantidad de técnicas, digamos, oncológicas y proctocológicas, que hacen que se le preserve los esfínteres para no quedar con la colostomía. Ojo, cuando se hace ese tipo de operaciones, a todos los pacientes se le hace una ileostomía o una colostomía temporal. Ok. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que haya fuga de la anastomosis, porque son pacientes irradiados, tratados, pero esa colostomía después se cierra a los 3 meses. Pues. Y en cáncer No de hay ningún recto tipo. sí cabe la radioterapia. Sí, es pilar fundamental. Ok, De hecho, si nosotros clasificamos el estadio, después de hacerle los estudios, eco, resonancia, y decimos, bueno, el estadio precoz de cáncer de recto, o sea, el T1 y el T2 en N0 va a cirugía directamente, sin pasar por neoadyuvancia o quimio-radioterapia preparatoria. Pero ya el T3, N0 o cualquier ganglio sospechoso, así sea un T1N1, tiene que ir a neoadyuvancia. ¿Qué es la neoadyuvancia? Darle radioterapia a la pelvis, o sea, para tratar, con quimioterapia concurrente. Concurrente significa al mismo tiempo, que y, de- generalmente son de 6 a 8 semanas. y después la cirugía. Y después la cirugía, hay Y que esperar después de 6 a 8 cirugía semanas. nuevamente iría a quimio y a terapia adyuvante o ya no. Depende. Depende. Eso depende de la respuesta que haya tenido el paciente de ese tumor, por ejemplo, grande. Generalmente son tumores grandes que tú ves que son T3, que ganglio positivo. Esos pacientes, un 50 o 60%, hasta 70% pueden responder a la quimio-radioterapia, pero hay un 30% que no responde o responde parcial. Entonces, los que responden parcial, esos pacientes tienen que seguir después con quimioterapia. Radioterapia no, porque tiene una dosis máxima. ¿Y el pronóstico es igual que el cáncer de colon? Yo me atrevería a decir que no, en el sentido que el recto
el pronóstico, dependiendo cómo se hacen diagnósticos más avanzados por más neoadyuvancia y el paciente que no responde bien a la neoadyuvancia hacen más metástasis hepática y dependiendo de la cirugía pueden hacer recaída local. Una recaída local o locorregional en la pelvis, en recto, eso sí es una connotación lamentablemente letal, porque es muy difícil el rescate y ya no responden a la quimioterapia de manera... Es decir, el recto tiene una sola oportunidad, del punto de vista de protocolo de tratamiento y del punto de vista de cirugía, y hay que hacerlo bien desde el principio, para que tenga una buena respuesta. Y una cosa en recto que quiero que quede claro es que el estadio temprano, el T1, es decir, una lesión pequeña que esté en la mucosa solamente y hasta la submucosa y que tenga ganglio negativo, se puede hacer una cirugía transanal. Inclusive no se hace cirugía por abdomen. Eso se llama TAM o Transanal Microsurgery, que es la resección de esta lesión con mesorrecto por endoscopia vía transanal. Yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Torino con un profesor italiano, el doctor Morino, con una amplia experiencia en este tipo de técnicas. Estoy hablando de hace como 8 o 9 años y ellos siguen trabajando y en Europa esto está muy en boga en todos los países, aquí en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra y con excelentes resultados. Ok. Y la metástasis del cáncer de recto, igual que el cáncer de colon. Sí, se tratan igual. Si están en hígado, hay protocolos para eso. Se le da primero quimio, después se operan. Si está en pulmón también. Sí, las metástasis a distancia en un órgano o en otro se tratan exactamente igual. Okay. Y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta. En caso de las mujeres, una vez que reciben, tanto en cáncer de colon o recto, una vez que recibe la quimio, que es intervenida, su terapia adyuvante, aparte en recto es otra cosa, pero afectará la capacidad para salir embarazada de la paciente, pues si una mujer. Y que sea en edad fértil. Sí, por supuesto. A ver, es probable, del punto de vista con la quimioterapia, por lo Ok, general, la mayoría de los protocolos quimioterapéuticos producen amenorrea. ok. Amenorrea que va a depender primero de cada mujer y segundo del tipo de quimioterapia que se le da. Eso por un lado. Por otro lado, si en recto le das radioterapia, la radioterapia van a afectar invariablemente a los ovarios, a menos que se haga un tipo de cirugía que se llama pexia de los ovarios, que inclusive en cuello uterino se hace en las mujeres fértiles, los ovarios se suben de la pelvis al abdomen y se sacan del campo de radioterapia externa. Digamos que esto es una buena pregunta, pero no es un problema en lo que a diario vemos, porque el porcentaje de pacientes que tiene cáncer de recto por debajo de los 40 años, 35 años, pues es bajo. El pico de esto está por encima de los 45, hasta los 60, 70, pero la población fértil, una cosa más importante que eso es las complicaciones post cirugía de recto y post radioterapia, que son genitourinarias y complicaciones sexuales, que eso sí, tanto en el hombre, más en el hombre que en la mujer, disfunción eréctil en el hombre, disfunción genitourinaria. Esto ha mejorado, Incontinencia urinaria puede haber. sí, esto ha mejorado inclusive con técnica robótica. Aparentemente hay estudios donde la cirugía robótica, preservando los nervios parasimpáticos del plexo sacro, en la disección del mesorrecto, donde hay imágenes tridimensionales, etcétera, ha demostrado mejorar, disminuir la morbilidad en este punto. Pero siempre va a haber el riesgo con la cirugía de la posibilidad de que mi vida sexual cambie y mi vida como tal, porque puede quedar como consecuencia incontinencia urinaria y impotencia. Pero muchos son temporales, no Ok, son definitivos. O sea, son temporales que se recuperan porque los nervios
Muchas veces, o sea, tú trabajas sobre el sitio, inclusive con cirugía abierta, y sufren, se inflaman, pero puedes esperar 3, 6 meses y se puede recuperar. Inclusive hay técnicas de rehabilitación, de piso pélvico, etcétera, que pueden mejorar todo eso. Y en ese caso, terapia adyuvante para mejorar en el caso de incontinencia, impotencia, Bueno, ya eso es, sí, urología, se podría dar. la parte de disfunción, la parte De del disfunción sildenafilo eréctil, pues. para la parte de disfunción eréctil, la parte del sildenafilo y otros medicamentos que se remite a urología y la parte de incontinencia, pues es lo que te digo, rehabilitación de piso pélvico que también mejora. Pero habitualmente esas complicaciones habitualmente se recuperan. Por lo general, más de la mitad de los pacientes lo recuperan temporalmente después de 6 meses. Pero hay la posibilidad de que no se recupere. Hay la posibilidad de que no se recupere también, claro. Y esa posibilidad es menos cuando la cirugía es una cirugía robótica. Sí, los estudios, cuando tú comparas cirugía abierta con cirugía laparoscópica y cirugía robótica, la laparoscópica y la robótica tienen menos posibilidades genitourinarias, inclusive de los centros de que te hablé, y muchos estudios en los cuales te demuestran que eso es un beneficio de la cirugía mínimamente invasiva en cáncer de recto. Sí. Perfecto. Bueno, Ignacio, yo creo que cubrimos todas las dudas que los oyentes podían tener. Te agradezco nuevamente el haber estado en esta nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y quedas invitado para una próxima ocasión. Vamos a probablemente en un futuro cercano desarrollar otros temas como uno muy interesante que es el cáncer de estómago. Y vamos a tener de invitado nuevamente a Ignacio. Y bueno, no me queda más que darte nuevamente las gracias por aceptar mi invitación. Y Bueno, te espero en un futuro programa. a ti, Alejandro, gracias por la invitación. Yo creo que son programas bien educativos para la población. Mientras más escuchan estos programas, más se sensibilizan, hacerse sus estudios y a dejar un poco también la parte psicológica, el miedo, que cáncer no es igual a muerte y que la tendencia es cada vez a curar más. Y bueno, estamos a la orden en tu programa, Alejandro. Y bueno, Ya y a mis oyentes pronto. les digo que bienvenidas son las preguntas que tengan, las dudas, para luego en futuras entregas poder aclarar estas con Ignacio, que lo tendremos nuevamente de vuelta. Gracias. Perfecto. Bueno, un placer. Hasta luego.